El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Anthony Blinken, conversó hoy, martes, con el presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, vía telefónica para felicitarlo y reafirmar la fuerte asociación entre ambos países. Ahora sí estamos hablando de las grandes ligas, porque obviamente todos los rumores y el poco de leyenda urbana que se estaba creando, que los Estados Unidos no querían y jamás iban a permitir que José Raúl Mulino ganara las elecciones y todas estas cosas, como aquí dice, por ejemplo, decían que Estados Unidos rompería relaciones diplomáticas con Panamá. Puro bochinche. Los Estados Unidos lo menos que le importa es quién gana acá en Panamá. Bueno, otros van a decir sí les importa mucho, pero lo que pasa es que como Panamá es un país de derecha, de centro derecha y no de izquierda, a lo que le preocuparía a ellos es que sea un país de izquierda, que hubiera ganado una Maribel Gordón, porque es izquierda, es relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Rusia, con China, ¿verdad? Corea del Norte, imagínate, Irán. Estamos hablando del eje del mal, comillas. Después hablamos de geopolítica. Pero lo que estoy diciendo acá es que era más metemiedo, más de la cizaña, más del patio limoso, más de la campaña sucia, más de los obstáculos, la barrera y todo lo que le querían poner, las minas submarinas que le querían poner al buque insignia de Realizando Meta, que es José Raúl Mulino, ¿verdad? Pero bueno, se van despejando las nubes, los nubarrones y todo. Vamos a ver qué pasa. Tiene un gran desafío y un gran reto José Raúl Mulino en su gobierno, porque hay mucha oposición decantada en este momento y mucha gente que quiere de verdaderamente tumbarle todo lo que trate de proponer él. Pero por lo mismo, se necesitaba una persona con carácter para que ponga en su sitio y que ponga en cintura a la corrupción de este país. Seguimos. Conversaron sobre el tema migratorio, un tema que le encanta a los Estados Unidos, un presidente que diga que va a cerrar la frontera, aunque estos son demócratas. Imagínate que gane Trump. Solo imagínate eso. Trump, Mulino, tapón del Darién, resultado, bloqueo, 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 bloqueo. Sencillo. Ahora está un poquito más suelto, ¿verdad? Un poquito más suelto. Pero eso cuando diga vamos a apretar duro, apretamos duro. El grifo se cierra y ahora Blinken con su discurso acorazado espérate, vamos a cerrar la frontera. Ya él tendrá su situación allá con Joe Biden y toda esta gente, ¿verdad? Con el tema migratorio, que es muy delicado, que se ha sobrepasado de las expectativas en los Estados Unidos. Demasiado migrante, demasiado, un desorden total. Pero bueno, los esfuerzos de Panamá de combatir la corrupción y el crimen organizado, subrayó eso, señala un comunicado de la embajada estadounidense durante la conversación del jefe de la diplomacia de Estados Unidos. También expresó el compromiso de Estados Unidos en asegurar el éxito continuo del Canal de Panamá, que eso es indudable que va a suceder. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, buenas noches, good night children. Good night. Felicito hoy al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, a quien le manifestó la voluntad de seguir estrechando lazos de amistad entre ambos países. Blinken, quien se comunicó por vía telefónica con el presidente electo, resaltó el trabajo conjunto de ambos países, como ya lo mencioné anteriormente, con temas migratorios y temas contra la corrupción y la democracia y compartir toda esta cosa y bla, bla, bla. El tema migratorio fue abordado indudablemente por el mandatario electo de Panamá y el secretario de Estado de los Estados Unidos de América como uno de los problemas regionales a resolver entre las naciones. Ahora, aquí no dice nada del comunicado realmente. Todo lo que están diciendo aquí es un borrador, una cosa como que escribió. Yo lo pude haber escrito en Word, ¿no? Facilito. Pero aquí, si eso fue lo que dijo, excelente. Y si no lo dijo, también, porque realmente tiene que haber comunicación inmediata.
con el presidente electo. Pero buscando más información, porque tú sabes que estamos en las redes, estamos buscando, aquí tenemos que, obviamente, Blinken advierte que Estados Unidos sancionará facilitadores de migración irregular. Porque es que esto es un desorden. Qué bueno que tenemos un presidente que prometió, espero que lo cumpla, ¿verdad? También por eso votó en Darién. En Darién ganó Mulino, porque en Darién ganó Mulino porque desean que la frontera se cierre. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtió este martes en Washington que Washington sancionará a quienes faciliten la migración irregular. Tema clave en la campaña electoral estadounidense. En una conferencia continental en Guatemala que culminó sin acuerdos sobre medidas concretas para superar la crisis migratoria. Habló de sanciones, pero no de soluciones. Unos 2.8 millones de migrantes ingresan al año a Estados Unidos de forma irregular, lo que aumenta la presión sobre el presidente y candidato a la reelección en noviembre, el demócrata Joe Biden, mientras los republicanos de su rival Donald Trump lo acusan de no hacer nada para acabar con el problema. América Central también enfrenta complicaciones por los cientos de miles de migrantes, que en su mayoría venezolanos, que viajan a través del istmo hacia Estados Unidos tras cruzar a pie la inhóspita. ¿Por qué dicen eso? De inhóspita nada, han hecho una trocha, una carretera humana han hecho allá en la selva del Darién, fronteriza entre Colombia y Panamá. Ahora van a sancionar, pero no se busca una solución. Hay que, pienso yo, facilitarle, bajándole un poco las sanciones a Venezuela, qué sé yo, tendiéndole la mano, creando lazos, oportunidades, porque si aquí el problema es con Venezuela, también está Colombia, también está Ecuador, Guatemala también, El Salvador, Honduras. Prácticamente toda América Latina se está yendo para Estados Unidos. Ni hablar de los mexicanos se le unen allá mismo. Y todos amontonados en la frontera. ¿Dónde comienza todo? En el tapón del Darién. La selva peligrosa. La tienen toda destruida. Nuestro ecosistema, nuestra biosfera, todo. Tenemos que hacer algo. Los panameños ya hablamos claro el 5 de mayo. Y todos los panameños a nuestra manera votamos por diferentes candidatos. En el caso mío también. Eso no me excluye a mí. Votamos por diferentes candidatos, diferentes propuestas, diferentes opciones, o simplemente voto en blanco, voto nulo. No creemos en los gobiernos que tenemos y que vendrán tampoco. Estamos a la espera de una política de un presidente, por lo menos el que ganó, que cumpla lo que prometió. Y seguiremos pendientes de eso. You know.